El martes volvimos a citar nuestro informe especial sobre el tema ambiental en nuestro país, el Estado, ese inventario de recursos ambientales que tenemos para saber cómo lo estamos administrando y o tristemente malgastando. Pues bien, lo prometido es deuda, nos lo dijo Jason Morris, aquí está el informe número 4. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué hubo, Jason? Mire, este cuarto informe es la continuación de ese inventario que veníamos haciendo el día martes sobre, digamos, los conflictos que tiene el país en términos ambientales y, digamos, esos ecosistemas y esa biodiversidad que está amenazada o que se ha transformado. Hay que decir aquí que son estudios o informes que se han venido haciendo en los últimos años de diferentes organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que vale la pena tener en cuenta porque Colombia va a ser uno de los protagonistas en los próximos años en el tema ambiental. En Colombia continuamente se transforma nuestra biodiversidad por diferentes sectores o economías, tanto lícitas como ilegales. Todas en mayor o menor proporción han incidido sobre los ecosistemas y los bienes y servicios ambientales que nos suministran. A estas realidades se suman los efectos del cambio climático, diferentes eventos naturales, como el pasado fenómeno del Niño a principios de año, son una muestra de ello. En nuestro país, 50% de los ecosistemas se encuentran en lista roja y tienen algún grado de amenaza. De acuerdo a investigaciones, en los últimos 45 años se ha perdido 38% de bosques, 25% de sabanas y más de un 15% de páramos. Según el IDEAN, para el año 2014, en Colombia fueron deforestadas 140.356 hectáreas naturales. Para 2015, la cifra de deforestación se redujo a un 12%, sin embargo, en el país fueron deforestadas 124.035 hectáreas. En cuanto a humedales, se estima que más de 4 millones de hectáreas se han modificado para ganadería o actividades agrícolas. Un ejemplo de esta realidad es la laguna de Fuquene. En las últimas décadas, este cuerpo de agua ha perdido el 83% de su tamaño original. Paradójicamente, el Estado colombiano incentivó su desecamiento para fines productivos a principios del siglo XX. El recurso pesquero en territorio continental también ha tenido sus afectaciones. Según reportes e investigaciones, de 173 especies utilizadas para el consumo humano, 80 se encuentran en algún grado de amenaza. Cabe anotar que en los últimos 50 años, la producción pesquera en agua dulce se ha reducido en un 60%. El deterioro de humedales, la sobreexplotación, la contaminación por mercurio, así como el cambio climático, son algunas de las principales causas. Con respecto a nuestra flora y fauna, de acuerdo a los libros rojos de especies amenazadas y la resolución 0192 de 2014, en Colombia se han identificado cerca de 1.200 especies bajo diferentes categorías de amenaza, contempladas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Según los registros, el país tiene 798 especies de plantas amenazadas y 387 especies de fauna en la misma condición. Finalmente, con respecto al comercio o tráfico ilegal de especies, en nuestro país, de acuerdo a los criterios de la Convención sobre el Comercio Internacional de Fauna y Flora Silvestre, hay 1.506 especies protegidas como consecuencia de este reprochable negocio. Y muchas veces subestimamos en nuestro país, al verlo tan rico en flora y fauna, sobre todo lo que trae consigo el calentamiento global. Colombia, ¿qué tan frágil es ante estos cambios? Muy frágil. Sin lugar a dudas es el país de este neotrópico más frágil.
Un ejemplo, nosotros la temperatura promedio de Colombia es de 22 grados. Se dice que en el año 2100 podía subir 2 grados más. ¿Qué significa esto? Que regiones como la región Caribe, valga la redundancia, podría ser más seca en un 15%, y regiones, por ejemplo, como la Orinoquía o la misma región andina, podría subir su nivel de lluvia. Entonces, ahí ese desequilibrio, pues de hecho ya lo vimos. Aquí hicimos el informe del río Magdalena y vimos ya los efectos del cambio climático. Bueno, Jesús, muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Seguimos abriendo ventanas. Ya van los dos últimos informes que Perfecto. ya tienen que ver los retos, que es, digamos, las voces de los ambientalistas y de muchos sectores ambientales que nos recomiendan qué hacer a futuro. Muchas gracias, Jesús. Con mucho Estaremos gusto. atentos entonces. La protección de la propiedad intelectual es un reto fundamental, no solo en la literatura, también en la música, en ciertos archivos privados y o secretos, porque mucho se ha hablado, Violeta, de casos en los que algunas obras dicen haber sido plagiadas, o digamos que han sido plagiadas por otras personas que se atribuyen esa creación. Pero es que a nivel mundial, imagínese, Yamit, tener un control de lo que pasa de un lado al otro del mundo, la facilidad para plagiar, al no tener algún tipo de software de control digital, que es la herramienta más fácil, se permiten este tipo de violaciones de derechos de autor, sobre todo en las universidades. Claro, ese punto es muy importante, el de las universidades, alumnos y por supuesto maestros. ¿Cómo protegerse? Aquí está la historia con Roberto García. Violeta, Yamil, Jason, muy buenas noches. Y precisamente esa realidad, la realidad de las personas que quieren burlar la propiedad privada, la propiedad intelectual de otros, es lo que ha llevado a la Universidad Nacional a adquirir un software que garantiza que por lo menos en la Universidad Nacional los 40.000 alumnos van a ser controlados por este software para que no cometan ningún plagio. Veamos la historia. Más de 8.000 profesores de la Universidad Nacional de Colombia en todas sus sedes a nivel nacional disponen de un arma única y estratégica contra el plagio. El nombre de este software es Turnitin. A través de esta herramienta los maestros pueden revisar textos completos con el resultado del porcentaje de similaridad con otros textos en la red. ¿Cómo lo hace Turnitin? Nos ayuda a mitigar el riesgo de plagio en la Universidad Nacional en dos aspectos importantes. Uno, los trabajos que entregan los estudiantes en el aula, y dos, los grupos de investigación, los grupos de editoriales y la parte directiva de la Universidad Nacional. Este software está conectado a más de 40.000 millones de páginas web, 127 millones de libros, periódicos y revistas, así como a más de 300 millones de trabajos creados por estudiantes a lo largo y ancho del mundo en cerca de 18 idiomas. Una vez se consulta el texto, se encuentra el grado de similitud con otros textos en la web. Le muestra la cantidad de coincidencias con páginas de internet y coincidencias con bases de datos de bibliotecas, que Turnitin a su vez está vinculado con ellos. Esta herramienta antiplagio permite tanto a maestros como a estudiantes medir el grado de originalidad de un documento, la buena utilización de citas de otros documentos, además de referencias a otros trabajos. Gracias a la plataforma Moodle que utiliza la universidad, todos los profesores de esta alma mater en el país pueden hacer uso de esta herramienta. Turnitin está orientado al servicio de los profesores. Entonces los profesores lo que hacen es coger su curso, crearlo, después dentro de su curso esa creación se hace automáticamente. Después de esa creación automática él puede ingresar y crear una actividad tipo Turnitin dentro de Moodle. Durante los meses de aplicación de la herramienta se acumulan datos que permiten ver la originalidad de los trabajos estudiantiles. Los informes de originalidad tenemos del 75 al 100% 148, del 50 al 74% 80, del 25 al 49% 228 y del 0 al 24% 608. Dependiendo del nivel o la gravedad del plagio que haya cometido el estudiante, iniciar un proceso disciplinario con el estudiante. El plagio como alternativa a destacarse ya no es una opción de los estudiantes avivatos, pues Turnitin dejará en evidencia cualquier copia e inadecuado uso de textos de la web. Dependiendo del plagio va a ser la sanción, o sea, si es solo un guión o si son 20 páginas. Indudablemente.
A nivel mundial, ¿de qué cifra estamos hablando en plagios? Digamos que el estimado a nivel mundial es de un 2 a un 5%, pero hay países que ya lo han reconocido algunos científicos, como Estados Unidos, el 10% de científicos ha dicho he plagiado. Es una cifra altísima. Wow. Bueno, esperemos funcione bien. Roberto, muchas gracias. Bien, señor. Hacemos un corte y ya regresamos en segundos.